daremos comienzo a esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesús, alabando al Señor con el himno número 160. Dirígenos, Jesús. Número 160. Dirígenos, Jesús. Dirígenos, Jesús, divino juez y rey, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Aparta nuestros pies y guárdanos del mal, y felizmente guíanos al reino celestial. Y felizmente guíanos al reino celestial. Tu santa instrucción queremos observar, faltar en nada a tu ley, ni contra ti pecar. Faltar en nada a tu ley, ni contra ti pecar. Presérvanos del mal que nos rodea aquí, y sea cada corazón un templo para ti, y sea cada corazón un templo para ti. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre amado celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora el poder reunirnos delante de tu presencia, Padre Santo, poder alabar tu nombre y comenzar, Señor, esta reunión en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre, Padre Santo. Te rogamos que tú nos dirijas en todo lo que hagamos en esta reunión, Padre amado. Tú estés en toda la alabanza, en la palabra, en todo momento, Padre Santo. Tu dirección sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra que nos tiene el Señor en esta tarde se encuentra en el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, del versículo 22 al 27. Dice así: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me había visto, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás:
Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Amén. Le damos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Habrá algún aviso para la iglesia? Señor Jesucristo, conforta mi alma, para que no pueda serena lucha y servir. Mi corazón, y cuando la noche descienda su manto, mis ojos en llanto, y paré en ti, alzando mis ojos. Las estrellas, Dios leyendas ellas, papá de amor, verás por ti. No tengo que darte por amarme tanto. Recibes amor pesado, confiando en mi corazón. No puedo pagarte con oro ni plata, el sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la oferta humillada, la oferta humillada de Jesucristo de mi corazón. No tengo que darte por amarte tanto. Recibes el manto besado, volteando en mi corazón. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Bueno, ya doy gracias al Señor en esta tarde por poder estar compartiendo la palabra del Señor con la iglesia en Makarov y Chillán. Muy contenta también de ver a nuestro amado pastor Felipe. Tenemos muchos recuerdos hermosos del tiempo que estuvimos allí en Makarov con el pastor Felipe, la hermana Quelita. Bueno, agradezco al Señor que me da la oportunidad de poder estar hablando de su palabra, y como le daba lectura la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3, del versículo 22 al 27. Dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Aquí está hablando, ¿cierto?, el profeta Ezequiel, de una visión que él tuvo, igual como habla en el capítulo 1, dice cuando estaba junto al río Quebar, ¿cierto? Y dice la gloria de Jehová,
Allí estaba la gloria de Jehová, como decía que la había visto en el principio de Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba en cautiverio, estaba en Babilonia en este tiempo. Estaba en Babilonia en más o menos el mismo tiempo que estuvo también Daniel y sus 3 amigos. Dice, a Ezequiel se le impidió que hablara al pueblo, excepto cuando recibiera un mensaje directo del Señor, ¿cierto? Como dice más adelante, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Entonces, como decía, que el pueblo se había negado, ¿cierto?, a oír la palabra de Dios, porque sabemos que muchas veces el pueblo actuó en rebeldía, ¿cierto? Y no querían oír a los profetas, ¿cierto? Y no querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, Dios mandó a Ezequiel a callar, ¿cierto? Y así también lo hace con nosotros muchas veces. El Señor a veces permite que estemos callados para cumplirse el propósito que Dios tiene, ¿cierto?, con su pueblo. Entonces dice, Dios lo privó de su palabra al imponerle silencio a Ezequiel. Negarle a su pueblo la revelación divina era una poderosa manifestación del juicio de Dios sobre ellos por su constante iniquidad, ¿cierto? Sabemos que muchas veces el pueblo se volvía a los ídolos y Dios no se agrada de la idolatría, ¿cierto? Hay una referencia en Amós, capítulo 8, versículo 11, que dice, Amós, capítulo 8, versículo 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Podemos ver que en estos tiempos nos está predicando la palabra de Dios a la calle, ¿cierto? Nos está predicando la palabra de Dios en los templos. ¿Ah? Si bien estamos haciendo reuniones con este sistema, pero tampoco es lo mismo que tener las puertas abiertas. Entonces, muchas veces, como digo, Dios permite que su pueblo calle, ¿cierto? O muchas veces también porque el pueblo es desobediente, porque el pueblo es idólatra, porque el pueblo se vuelve a los ídolos, ¿cierto? Y a veces tenemos que callar. Pero dice aquí que Ezequiel estuvo, no lo dice en la lectura de la palabra, pero según el comentario que he leído, dice que estuvo 7 años y medio en silencio. Dice, la mudez de Ezequiel duró aproximadamente 7 años y medio hasta la caída de Jerusalén. O sea, no fue poco el tiempo, ¿cierto?, que él estuvo en silencio, que Dios lo tuvo callado, ¿cierto? Entonces, sin embargo, él también tiene que haber en ese tiempo, haber sentido la necesidad de hablar de Dios, porque cuando en nosotros Dios ha hecho algo grande, Él nos manda a hablar de Él, ¿cierto? Él nos manda a que debemos proclamar su palabra, ¿cierto? Hablarle a los que están perdidos, a los que aún desconocen, ¿cierto? Que Cristo vino a salvar este mundo, ¿cierto? Dice que estuvo 7 años y medio sin hablar hasta la caída de Jerusalén. Y hay una referencia en Ezequiel capítulo 24, versículo 27, que dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová.
¿cierto? Entonces llegó el momento, ¿cierto? Que Dios ya le dijo que él abriera su boca, que hablara, ¿cierto? Al fugitivo, ¿cierto? Y que no callara su boca. ¿Ah? Entonces, cuando Dios a nosotros nos mande que hablemos de Él, de su palabra, lo debemos hacer. Tenemos que hablar de la palabra del Señor, tenemos que hablar de lo que Él ha hecho en nosotros y de lo que el mundo necesita escuchar también, porque sabemos que este mundo cada vez más se envuelve en la maldad, ¿cierto? Como lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la maldad sería multiplicada. Entonces dice además él en Ezequiel capítulo 33, versículo 22, dice, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Entonces, como vemos, ¿cierto? El propósito de Dios siempre tiene un tiempo, y el tiempo de hablar de Ezequiel ya se había cumplido, ¿cierto? Entonces, como decía anteriormente, nos ayuda el Señor a nosotros también, si por un tiempo nos mantiene callado, pero el momento que Él abra nuestra boca para hablar, hablemos de Él, ¿cierto? Hablemos de Él al triste, al afligido, al angustiado, a aquel que está desesperado en este mundo sin saber qué hacer, porque hay mucha gente extraviada en este mundo que muchas veces está envuelto en sus problemas y no sabe de Cristo, no sabe de Jesús. Nadie le ha hablado que vino uno a redimirlo, ¿cierto? A perdonarlo, a sacarlo de ese mundo donde está envuelto, ¿cierto? Donde ve todo oscuro, ¿cierto? Dice el versículo 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Entonces, ¿cierto? En otra parte la palabra del Señor en Apocalipsis, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿cierto? Si nosotros tenemos el oído presto a lo que Dios nos quiere hablar, ¿cierto? Vamos a saber dirigirnos, vamos a saber cómo debemos caminar, ¿cierto? En el camino de nuestro Señor. Sabemos que no es fácil el camino, pero sabemos que también Dios no nos pone más carga de la que nosotros podemos llevar, ¿cierto? Entonces, el Señor nos ayude a poder, ¿cierto? Cuando Él quiera hacernos hablar, hablemos. Hablemos de Cristo. Hablemosle a nuestros amigos, a nuestra familia que aún no le conoce. Hablemosle a aquel que está necesitado, que está angustiado. Hablemos de Dios. Nosotros debemos hablar de lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón está sembrada la palabra de Dios, debemos hablar de ella. No debemos callar. Si Dios nos pone una persona al lado, ya sea en un transporte, en un lugar, ¿cierto? Hablarle de Cristo, porque a eso hemos sido llamados. Sobre todo ahora que de cierta forma no se permite abrir las puertas de los templos, que en muchos lugares están cerrados. Gracias a Dios nosotros hemos tenido el privilegio, como son pocos hasta ahora, de poder tener nuestras puertas abiertas, ¿cierto? Entonces el Señor nos ayude a poder ser obedientes, ¿cierto? Sabemos que Dios se agrada de la obediencia. Entonces, esta sería la palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Me gustaría que le diéramos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para mi Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Vamos a terminar alabando al Señor con el himno. El Señor Jesús está llamando, el número 172.
El Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién a mí traerá a los que se pierden? Y el camino les ha de enseñar. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Hay millones que en pecado mueren. Escuchar su tétrico gemir, acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero ir? Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste ver. Ojalá en aquel solemne día Él me diga, hijo, hiciste bien. Háblame, háblame, y tu voz yo presto acataré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto acataré. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. También quisiera entregarles saludos de la iglesia aquí en Pucón con 3 alabanzas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me gustaría pedir al pastor Felipe que nos despidiera con la bendición del Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por habernos permitido estar en comunión contigo. Amén. Recibe, Señor, toda la gloria, toda honra. Amén. Y todos los honores a ti, Padre. Muchas gracias, Señor, por tenernos. Tu palabra siempre en medio de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ella venga a quedar grabada en nuestros corazones. Pero lo más importante es que podamos hacer lo que tú nos enseñas. Que podamos verdaderamente practicar tu palabra. Amén. Señor, anda hasta ahora a los hogares que están juntos. Señor, y tú puedas bendecir a cada uno de ellos, Padre. Amén. Señor, si hay alguno doente, Señor, la sangre de Cristo en esta hora pueda tocar, pueda limpiar, pueda curar. Señor, también te pido por nuestro pastor Josué, Señor, para que tú lo vengas, Señor, a restaurar día a día, Señor, podamos ver tu mano poderosa en la tierra. Señor, entendemos que todo está en tus manos, Señor, y sabemos, Señor, que esto es lo mejor, estar en tu voluntad, Señor. También te pido, Señor, por los que no están en tu Señor, tú conoces cada uno de las bonito enviar para que tú puedas allí, Señor, y porque siempre tú quieres lo mejor. También te pido por nuestros hermanos en Brasil, para que tú protejas, para que tú guardes, y para que esta comunión sea perfecta en nuestras vidas, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo continúe a dirigir a Igreja Misión Pentecostal. Señor, sabemos que a tu dirección es lo cierto para ti. Todo lo que tú pones exactamente
verdaderamente sea guiado y conducido por tu Padre. Señor, ahora te pedimos en esta hora que nos despidas en paz, cada uno, Señor, y que podamos tener paz en nuestros corazones, Señor, y que verdaderamente que anunciemos a tu Padre, que nuestras bocas sean, Señor, verdaderos instrumentos humanos para que tú puedas hablar con nosotros. Nos despedimos, ya te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.